Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en su canal favorito, donde desentrañamos los secretos, las pasiones y los momentos más impactantes de las series que nos roban el aliento. Hoy nos sumergiremos en un análisis aún más profundo y fascinante de una posible, o no tan posible, estrategia amorosa. Vamos a explorar la idea de si Kerem Bürsin, con su carisma innegable, pudo haber utilizado algún tipo de mensaje oculto o estrategia subliminal después de, o incluso antes de, que Hande Erçel hiciera algún tipo de confesión sobre sus sentimientos. ¿Creen que es posible? ¿Creen que Kerem es un genio del romance? ¿O quizás Hande sucumbió a la irresistible atracción del personaje de Serkan Bolat, confundiendo la ficción con la realidad? Déjenme sus teorías en los comentarios. Antes de que nos adentremos en este intrigante misterio, les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Tenemos contenido nuevo todas las semanas con análisis, noticias, entrevistas exclusivas y todo lo que necesitan saber sobre el mundo de las series turcas. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí, prepárense para una dosis doble de pasión, secretos, especulación y un análisis minucioso de la psicología detrás de las relaciones en el set de filmación. Comencemos. Bien, para comenzar este viaje al corazón de las relaciones en las telenovelas turcas y a las posibles estrategias de Kerem, necesitamos un contexto mucho más amplio y detallado. Vamos a repasar con lupa algunas series donde la química entre los protagonistas era tan palpable que trascendió la pantalla, y donde las interpretaciones y las estrategias de comunicación, tanto dentro como fuera de la ficción, jugaron un papel crucial. Analizaremos si podemos encontrar patrones recurrentes, pistas más sutiles o incluso mensajes ocultos en su comportamiento que nos permitan entender mejor la dinámica en juego. No solo nos centraremos en las escenas románticas, sino también en las interacciones fuera del set, las entrevistas, las redes sociales y la forma en que cada actor construyó su personaje y su relación con su coprotagonista. Empecemos con una serie que sin duda marcó un antes y un después, y que nos valió para conocer a nuestros protagonistas, asteriscos en Calcap Masterisco. Esta comedia romántica protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, nos cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan, un exitoso arquitecto que le ofrece una beca, con una condición, que finjan ser pareja durante 2 meses. El género es, obviamente, comedia romántica con toques de drama, porque ¿qué sería una telenovela turca sin algo de drama? Pero asteriscos en Calcap Masterisco fue más que eso. Fue un fenómeno cultural, un escaparate de la moda y la belleza turca, y un semillero de rumores y especulaciones sobre la vida privada de sus protagonistas. La química entre Hande y Kerem fue innegable desde el principio, como un fuego que se encendió lentamente pero que terminó consumiendo todo a su paso. La serie explotó al máximo esa conexión, con escenas llenas de miradas intensas que parecían atravesar la pantalla, roces accidentales que desataban tormentas de emociones y momentos de tensión que dejaban al público con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y fue precisamente esa química, esa naturalidad en sus interacciones, lo que alimentó los rumores sobre un romance en la vida real, convirtiéndolos en la pareja más buscada y comentada del momento. ¿Usó Kerem alguna estrategia consciente para despertar la pasión de Hande? ¿O fue simplemente la magia de la actuación, la inmersión total en sus personajes y la conexión genuina entre ellos, potenciada por la atmósfera romántica y la presión mediática? Es aquí donde entra nuestra especulación más profunda sobre los mensajes ocultos. ¿Podría Kerem haber utilizado ciertos gestos, miradas particularmente prolongadas o incluso improvisaciones en las escenas para comunicar algo más allá del guión, un sentimiento real que comenzaba a florecer en su interior? Los fanáticos más acérrimos, verdaderos detectives del amor, han analizado cada detalle, cada sonrisa fugaz, cada roce de manos aparentemente inocente, en busca de pistas irrefutables que confirmen sus sospechas. Algunos creen que ciertas miradas de Kerem hacia Hande eran demasiado intensas, demasiado cargadas de emoción, para ser meramente actuadas, que transmitían una genuina admiración, un afecto profundo que iba más allá de la amistad profesional. Otros se fijan en los momentos en que Kerem parecía salirse del guión, añadiendo comentarios o gestos que no estaban previstos, pero que añadían un toque de picardía, de complicidad y de cercanía a la escena, como si quisiera romper la barrera entre la ficción y la realidad. Consideremos, por ejemplo, la forma en que Kerem miraba a Hande durante las entrevistas. A menudo sus ojos parecían buscarla instintivamente, incluso cuando ella estaba hablando con otra persona. ¿Era una simple costumbre o una señal de que su atención estaba constantemente dirigida hacia ella?
Analicemos también la forma en que interactuaban en las redes sociales. ¿Había un patrón en sus comentarios y me gusta que indicara una conexión especial? ¿Compartían mensajes subliminales a través de sus publicaciones? Son preguntas difíciles de responder, pero que merecen ser exploradas si queremos entender la posible estrategia de Kerem. Lo cierto es que independientemente de si hubo o no una estrategia consciente y premeditada por parte de Kerem, la química entre él y Ande fue un factor clave en el éxito arrollador de Asteriscos en Calcap Masterisco. La serie conectó profundamente con el público porque transmitía una sensación de autenticidad, de que lo que veíamos en pantalla era algo más que simple actuación, que había una chispa real entre los protagonistas. Y esa sensación, esa ilusión de que el amor traspasaba la pantalla, es lo que mantuvo a los espectadores enganchados a la historia, esperando ansiosamente cada nuevo episodio y soñando con un final feliz que trascendiera la ficción. Pero, ¿hasta qué punto la presión de los fans y las expectativas del público influyeron en la relación entre Kerem y Ande? ¿Se sintieron obligados a mantener viva la llama del romance para complacer a sus seguidores? Ahora, salgamos un poco del terreno de Asteriscos en Calcap Masterisco para ver otros ejemplos de series turcas donde la pasión y la química entre los protagonistas también fueron elementos clave, y donde podemos encontrar pistas sobre cómo se construyen las relaciones en el set de filmación. Pensemos en Asterisco Aşk Laftan Anlamaz Asterisco. Esta serie, protagonizada por Burak Deniz y Hande Erçel, cuenta la historia de Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo, y Murat, el heredero de una importante empresa textil. El género es similar a Asteriscos en Calcap Masterisco, comedia romántica con toques de drama, aunque Asterisco Aşk Laftan Anlamaz Asterisco tiene un ritmo un poco más acelerado y un tono más ligero. En esta serie la química entre Burak y Hande también fue evidente, aunque diferente a la que vimos con Kerem. Aquí la tensión sexual era más palpable, con escenas llenas de miradas desafiantes, roces provocativos y momentos de confrontación que encendían la pantalla. ¿Hubo algún tipo de estrategia por parte de Burak para despertar la pasión de Hande en este caso? Es difícil decirlo con certeza, pero lo que sí es cierto es que ambos actores supieron interpretar a la perfección la dinámica de sus personajes, creando una pareja creíble y atractiva para el público, a pesar de las diferencias y los conflictos. Un aspecto interesante de Asterisco Aşk Laftan Anlamaz Asterisco es la forma en que la serie juega con los estereotipos de género. Hayat es una mujer fuerte e independiente que no se deja intimidar por Murat, mientras que Murat es un hombre exitoso pero también vulnerable, que se enamora de la autenticidad y la energía de Hayat. Esta inversión de roles, combinada con la química innegable entre Burak y Hande, hizo que la serie fuera un éxito tanto en Turquía como en el extranjero. Pero, ¿cómo influyó el hecho de que Hande ya era una estrella consolidada cuando protagonizó esta serie? ¿Le dio más poder para controlar la dinámica en el set? Siguiendo con nuestro análisis, nos encontramos con Asterisco Erkencikus Asterisco, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Esta serie nos cuenta la historia de Sanem, una joven que trabaja en una revista y sueña con ser escritora, y Can, un fotógrafo aventurero que regresa a Estambul para dirigir la empresa familiar. Aquí el género se inclina más hacia la comedia romántica pura, con situaciones divertidas, personajes entrañables y un ritmo ágil y dinámico. La química entre Demet y Can fue explosiva desde el principio. La serie se caracteriza por sus escenas llenas de energía, humor y una gran dosis de romanticismo. ¿Utilizó Can Yaman algún truco para conquistar a Demet en la vida real? Bueno, los rumores sobre un romance entre ellos fueron constantes durante la emisión de la serie, alimentados por sus constantes muestras de afecto en las redes sociales y en las entrevistas. Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, la química entre ellos era innegable, y muchos fanáticos creyeron que su amor traspasaba la pantalla. Lo que hace especial a Asterisco Erkencikus Asterisco es su tono optimista y su mensaje de esperanza. La serie celebra la libertad, la creatividad y la importancia de seguir tus sueños. Sanem y Can son personajes imperfectos, con sus propias inseguridades y miedos, pero juntos aprenden a superar sus obstáculos y a construir una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. Y por supuesto con mucha pasión. Pero, ¿cómo influyó la personalidad extrovertida y carismática de Can Yaman en la dinámica de la serie? ¿Se dejó llevar Demet por su encanto natural? Ahora, volviendo a nuestro tema principal, ¿cómo podemos aplicar este análisis a la situación de Kerem y Hande? Es importante recordar que estamos especulando, basándonos en la información que tenemos disponible y en nuestra propia interpretación de los hechos.
No sabemos con certeza si Kerem utilizó alguna estrategia para conquistar a Hande, pero podemos analizar su comportamiento en asteriscos en Calcap * a la luz de lo que hemos visto en otras series. Una posibilidad es que Kerem, consciente de la química innegable que existía entre él y Hande, haya utilizado ciertos gestos y miradas para intensificar esa conexión, para convertirla en algo más profundo y significativo. Podría haber improvisado en las escenas, añadiendo comentarios o gestos que no estaban previstos, pero que transmitían una mayor cercanía y afecto, como si quisiera romper la barrera entre la ficción y la realidad. También podría haber utilizado su sentido del humor, su ingenio y su capacidad para hacerla reír, para relajar la tensión y crear un ambiente más cómodo y divertido en el set. Otra posibilidad es que la química entre Kerem y Hande fuera simplemente algo natural, algo que surgió de forma espontánea y que no necesitó de ninguna estrategia consciente ni premeditada. En este caso, la magia de asteriscos en Calcap * residiría en la autenticidad de sus interpretaciones, en su capacidad para conectar entre sí y para transmitir esa conexión al público, creando una ilusión de amor que trascendió la pantalla. Independientemente de si hubo o no una estrategia por parte de Kerem, lo cierto es que su relación con Hande fue una de las más comentadas y seguidas de la televisión turca, un romance que capturó la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Su relación, aunque efímera y quizás idealizada por los fans, dejó una huella imborrable en los fanáticos de asteriscos en Calcap *, quienes aún hoy sueñan con verlos juntos de nuevo, con presenciar una reconciliación que convierta la ficción en realidad. Y ese sueño, esa esperanza de que su amor pueda revivir, es lo que mantiene viva la leyenda de Kerem y Hande, un cuento de hadas moderno que sigue inspirando y emocionando a personas de todas las edades. Y hasta aquí nuestro análisis extendido de hoy. Hemos explorado en profundidad la posible estrategia de Kerem para encender la pasión de Hande, analizando ejemplos de otras series turcas donde la química entre los protagonistas fue clave. Hemos visto que la pasión puede surgir de forma espontánea, pero también puede ser alimentada por gestos, miradas, una buena dosis de improvisación y la innegable presión de las expectativas del público. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado interesante nuestro análisis detallado. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem utilizó alguna estrategia consciente para conquistar a Hande? ¿O fue simplemente la magia de la actuación, la casualidad y las circunstancias favorables? ¿Qué otros factores creen que influyeron en su relación? Déjenme sus comentarios abajo. Y antes de despedirme les recuerdo que se suscriban al canal, que le den me gusta a este vídeo y que lo compartan con sus amigos amantes de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.